Buscamos la felicidad, todos. Pero a veces la buscamos como si fuera un tesoro con un mapa falso. No la encontramos. Y en vez de felicidad, a veces encontramos sufrimientos, tristeza, y la famosa felicidad no llega. Nos equivocamos. Hoy en el Evangelio Jesús nos dice dónde está la verdadera felicidad. Él mismo nos da un mapa verdadero para que la busquemos ahí. Y curiosamente nos dice que está la felicidad donde el mundo no la encuentra, donde el mundo piensa que ahí no está la felicidad, en la humildad, en la pobreza, en los sufrimientos, etc. Y es más, Jesús nos dice, ese es el camino de la felicidad, porque Él mismo experimentó esas actitudes. Y Él mismo se nos presenta con esas actitudes para que seamos felices. En primer lugar nos dice, dichosos, felices, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre? El pobre es el que se curva ante Dios. Pobre es aquel hombre pobre de espíritu, aquel hombre que se curva en el espíritu, que se curva ante Dios y que obedece a Dios. Ese es el pobre de espíritu, el humilde, el obediente. Pobre de espíritu, humilde, como Jesús, que Él fue humilde. Se dice de Jesús que no cortará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante. Es decir, será humilde Jesús. Va a entrar a Jerusalén como un rey, pero como un rey humilde, montado sobre un asna y un pollino. Un rey humilde. Acepta la voluntad de Dios. Yo te bendigo, Padre, porque tú quisiste esto, porque así fue tu voluntad. Jesús la quiere. Y Jesús mismo nos dice, sean humildes como yo, sean mansos y humildes. Y vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Jesús nos invita a ser humildes y sencillos. Jesús mismo vivió esta bienaventuranza. La Santísima Virgen también nos enseña la humildad y la obediencia. Ella le dijo sí a Dios, y un sí difícil, porque lo vivió hasta la muerte. Y en ocasiones fue un sí muy difícil. Imagínense estar al pie de la cruz. Imagínense cuando se le pierde el niño, cómo ha de haber sufrido María. María nos enseña a ser humilde. Ella misma dice, he aquí la esclava del Señor. Y soy dichosa porque Dios miró la humildad de su sierva. Nos enseñan a ser humildes. Vámosle pidiendo al Señor que seamos humildes, que nos curvemos ante Dios. Esto es, que tratemos de hacer siempre la voluntad de Dios. Y que también no seamos violentos. Eso significa también pobre de espíritu. La no violencia. En tiempos de Cristo estaban dos rabinos muy famosos, Shammai y Hillel. Shammai era violento, Hillel era manso, humilde. Fueron tres paganos a decirles que querían hacerse del judaísmo. Y Shammai, muy fuerte, les puso las condiciones. Y ellos dijeron, no queremos estas condiciones. Y pusieron unas condiciones. Y Shammai, enojado, les dijo, no se pueden poner condiciones a la ley de Dios. Y los corrió. Fueron después con Hillel, el manso Hillel. Y él, con toda paciencia, les explica por qué son inconcebibles esas condiciones que ellos quieren. Y ellos aceptan y se hacen judíos.
La violencia de Shammai nos alejó de la sombra divina, en cambio la no violencia de Hillel nos metió en la sombra de la presencia divina. Vámonle pidiendo al Señor en esta misa que vivamos esta bienaventuranza, seamos pobres de espíritu, esto es, que nos sepamos curvar ante Dios, hacer su voluntad y que no seamos violentos con los demás. Así sea.